Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al capítulo 2 o 3, porque hubo capítulo 0 de Papás Separados. Mi nombre es Jorge Castro, bienvenidos. Quiero agradecer muchísimo a todas esas personas que han puesto su comentario, que se han suscrito al canal, con la manita arriba, por favor, para que se les avise cuando estén los videos arriba, a los comentarios de Spotify, a los mails, a los tantos mails que he recibido por sus comentarios. El día de hoy, para serles sincero, tenía pautado una entrevista con otro papá y la paré. La voy a posponer porque recibí algunos mails, para ser precisos 3, donde me comentaban que no expliqué bien mi caso, que no expliqué bien a grandes rasgos lo que me sucedió, como lo explicó la semana pasada George, que le mando un fuerte abrazo a mi tocayo que estuvo con nosotros y se abrió y demás, que también tuvo muy buenos comentarios, algunos también que decían que lloraba mucho y demás, pero gracias por los comentarios buenos y gracias por los comentarios malos, de verdad, y es por eso que el día de hoy lo titulé El peor día de mi vida, y fue así, corrí el año del 2010 en Monterrey, Nuevo León. Ya mi matrimonio venía a la baja ya casi de 8 años, casi 9, 8 años y medio, venía ya muy mal, y por obvias razones también en mi trabajo, en donde estaba yo trabajando en Multimedios Televisión, yo ya venía, mi desempeño venía a la baja. Es por eso que opté por renunciar y regresarnos a Veracruz, que de aquí somos, y empezar de nuevo, empezar de cero para rescatar el matrimonio y por los hijos que tenían 4 y 2 años. Faltaban 2 días, lo recuerdo muy bien, parece que fue ayer. Faltaban 2 días para venir. Yo estaba también en una depresión muy fuerte porque yo tenía más de 10 años en el canal y tenía, pues, la verdad, todavía mi contrato tenía creo que 3 años todavía de vigencia, y yo por rescatar mi matrimonio y estar con mis hijos, la verdad que lo hice convencido de lo que estaba haciendo, pero aún así me sentía muy triste. Por obvias razones, la mamá de mis hijos se venía con mis hijos en avión, yo teníamos una camioneta y pues yo me vine en la camioneta. Faltando 2 días, un día antes de que los llevara al avión, el día que entregábamos la casa donde vivíamos allá, por una discusión muy fuerte, que no voy a entrar en detalles por obvias razones, pero entramos en una discusión bastante fuerte, ya se imaginarán, y decidimos separarnos. Esa noche dormí muy poco, por la misma discusión que fue a altas horas de la noche, dormí muy poco. Al otro día nos levantamos, yo dormí en la sala, o por lo menos lo que quedaba de la sala, en un rincón, no recuerdo exactamente bien las cosas, pero bueno, yo no dormí ahí. Y teníamos que llevar a los niños y a la mamá de mis hijos al aeropuerto. Cosas del destino, no sé por qué, amigos, que ese trayecto de donde vivíamos al aeropuerto, que es unos 40 minutos más o menos, mis hijos no paraban de decirme: papá, llegando a Veracruz vamos a ir a la playa, papá, vamos a jugar, papá, vamos a... Lo que nunca, ¿eh? O sea, papá. Yo agarraba el volante y con las lágrimas. Y yo no quería voltear y yo contestaba con sí, ajá, sí, ajá. De haber pensado, está enojado. La mamá de mis hijos no hablaba, pero yo venía consciente que ese viaje iba a ser el último viaje en familia, el último viaje que le daba a mis hijos en familia. Perdón. Y me duele porque no lo disfruté. Venía yo pensando en otras cosas, venía pensando en la economía, venía pensando en qué voy a hacer, y no disfruté ese último viaje con mis hijos en el carro. Llegamos al aeropuerto, nos despedimos normal, la mamá de mis hijos y yo. Mis hijos los abracé muy fuerte, me dijo: papá, ¿por qué lloras?
tenía muchos años que no hablaba del tema así en concreto. Me tocó mucho terapias superar eso, pero parece que fue ayer, lo recuerdo, lo estoy platicando y parece que fue ayer. Y sí, critíquenme con algunos comentarios de que lloro y que no es de hombres y demás, de algunos que me han funado por eso. Me vale madre. Así lo sentí y así lo quiero decir. Y al que le guste bien y al que no, no. Lo viví así. Los abracé muy fuerte, les dije que los amaba mucho y que en 2 días los veía. Y seguían insistiendo, diciéndome, papá, vamos a ir acá, papá, vamos a ir allá. Al otro día, o no sé si fue ese mismo día, al otro día agarré carretera y fue pensar en sí, y yo creo que les ha pasado cuando se están separando, si realmente vale la pena lo que viene, si realmente vale la pena el no ver a tus hijos, es mejor agarrar y decir, vale más el orgullo, vale más el pinche ego, me doblo y voy por ellos y si tengo que pedir perdón, pido y si no, no, y rescato y veo, pero el problema era más fuerte de lo que la relación ya no era sostenible y yo fue un viaje eterno de 12, 14 horas, no recuerdo muy bien, que la verdad yo tengo trazos, no sé, el viaje es Monterrey, vamos a llamarlo para trazarlo así, Monterrey, Tampico, Tampico, Veracruz. Yo Monterrey, Tampico recuerdo muy poco, era inercia, era estar en el limbo, estar agarrado de la camioneta y decir, ¿estás preparado para no estar con tus hijos? Tenían 4 y 2 años, chingada madre, o sea, estaban muy pequeños. Yo nunca había estado sin mis hijos. Entonces, el trabajo, la presión económica, el cambiarme, aunque me regresaba a mi ciudad, dejar que amo Monterrey, dejar amigos, dejar amistades, dejar muchas cosas allá y regresar acá y empezar de cero. Y aún así, estar sin ellos. Era muy complicado. Eran tantos problemas que me abrumaban. O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Qué soluciono primero, chingada madre? ¿A qué me enfoco? En el sacar dinero, en ver a mis hijos, en ver dónde voy a vivir, en cómo le voy a decir a mis papás, que bueno, era lo que menos me preocupaba, pero llegué a Veracruz, en la noche, llegué a casa de mis papás, hablé con ellos y hasta ese día me cayó el 20, bueno, ¿y dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Porque ya se había visto una casa donde obvio llegó mis hijos y la mamá de ellos, ¿dónde vas a vivir, Jorge? Hablando con mis papás, me quedo con ellos. Ahí es la peor noche que he pasado en mi vida, de verdad. Lloré como no tienen idea. Tenía mucho miedo. Es la noche donde más miedo tuve. Miedo a la incertidumbre. Miedo a que sabía que venían los madrazos, que venían la disputa, que venía el divorcio, que venía el convenio famoso del pinche maldito dinero. Y que yo tenía que empezar de cero otra vez de cero, teniendo una buena posición en Monterrey, en un programa exitoso. Tenía ahorros, pero no me iban a durar mucho. Había conseguido regresar a la radio en Veracruz, en la mejor en aquel tiempo, y tenía esa base, pero estaba buscando una distribución de unas carnes muy famosas que en aquel tiempo estaban en Veracruz, ahora ya están. Y después la conseguí y fue que emprendí ese negocio.
pero no podía ordenar mi cabeza, no podía parar de llorar, ese llanto de que lloras y lloras y lloras y con la almohada me tapaba porque sabía que mis papás estaban del otro lado, sabía que estaban muy mortificados, sabía que su hijo mayor estaba pues, hecho pedazos y por más que se querían ver enteros, pues yo sé que les dolió mucho verme así. No sé si actué bien o actué mal, pero me enfoqué en ese tiempo en el lado económico, en conseguir dinero, en conseguir trabajo, más entradas, porque pues, los niños son caros. Y viene el tema que en todo divorcio es un tema muy complicado cuando hay hijos, es el dinero. Sin entrar en detalles, ustedes saben que ver la posición económica de afuera de una casa, vamos a llamarle así, y verla de adentro es una cosa muy diferente. Una cosa es lo que se ve o lo que ustedes se ven por fuera, una cosa es lo que se vive en una casa hablando económicamente. Entonces, el estira y el afloja en querer tener una vida que estaban acostumbrados mis hijos, el decir, no, espérate, vamos un poco más despacio, el decir, no, pero es que no vamos a afectarlos así, no sé, ese estira y afloje, donde yo decía, pues sí, pero yo tengo que crecer, pero también lo necesitan ellos, pero, y ahí donde viene la amargura, donde viene la frustración, en que todo se me vino encima, y vuelvo esa noche, de tanto que estaba yo llorando, bajo a la sala a tomar agua y a que me dé un poco de aire en el patio. Y yo lo único que yo le pedía a Dios era, dame una solución, dame algo, dame fuerzas, vamos a llamarle así, de lo que va a venir. No tenía ni remadres puta idea de lo que venía. No tenía idea, porque fue un proceso muy complicado, muy complicado, donde, repito, el egoísmo y el ego te gana y te vas más por yo puedo más y te voy a demostrar a ti que sí puedo y donde tienes que demostrar es a ellos, que estás ahí para ellos. Un día donde, y lo conté en el capítulo 1, que fue que me marcó, que fui a verlos y mi hijo pequeño me agarró de la camisa, me decía, papá, no te vayas, papá, quédate, ¿por qué te vas? Porque nos dejas, ¿por qué no nos quieres? ¿Por qué dejas a mi mamá? Si mi mamá te quiere, ¿por qué te vas? ¿Por qué prefieres estar con mis abuelos que con nosotros? Y yo me tragaba mis palabras, me tragaba la saliva, me agarraba y me decía, puta madre, no puedo decirle, no puedo porque tiene 2 años. Y me culpó mucho tiempo y me dijo, ¿por qué me dejaste, papá? ¿Por qué prefieres estar en otro lado que estar con nosotros? ¿Cómo explicarle que un adulto a veces paga, paga muy caro sus malas decisiones, sus malos actos? No fui una blanca paloma en mi matrimonio, y hasta ahí la voy a dejar, no voy a hablar mal de nadie. Pero yo creo que ahí todos mis errores ahí los pagué. Y él durante mucho tiempo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no duermes conmigo? ¿Por qué no me llevas a la escuela? ¿Por qué te veo por ratitos? ¿Por qué tenemos que ir a casa de mis abuelos? ¿Por qué no te vienes con nosotros? Y la cama de mi mamá estaba muy grande, está muy grande, papá. O sea, ya, y yo decía, puta madre, ¿cómo le explico que hasta los mocos se me van? ¿Cómo le explico que
que los adultos nos complicamos la pinche vida y que tomamos decisiones y que hay que afrontarlas y que te tienes que amarrar los pantalones y va. Pero a un niño de 2 años, ¿cómo le explicas eso? Al mayor de 4 años, cuando hablé con él y le dije, que pues papá y mamá no se llevaban, él había visto y le había tocado muchas peleas y él como que lo entendió, pero aún así le dolía. Pero medio entendía porque lo vio, pero el pequeño, no, el pequeño yo fui el malo. Los fines de semana cuando los veía era muy grosero, a veces él conmigo, los dos en general, como les perdí la autoridad con ellos. Yo mismo lo propuse, bueno, lo propicié, mejor dicho, porque no estaba, no estaba bien. Y fue donde opté por entrar a terapia. ¿A qué voy con esto? Si tú estás pasando por esto, si tú eres papá y te acabas de separar, yo te entiendo que es complicado todo este proceso. Es complicado explicarle a unos niños pequeños que su papá y su mamá ya no van a estar y no lo entienden. Ellos simplemente, como tú te vas. Y este podcast no es para ver quién sufre más y quién es la víctima o no. Cada quien sufre desde su trinchera. Y hay algunos que ni sufren, ¿eh? Al contrario, se la pasan bomba o ellas o ellos y les vale madre en sus hijos. Y está bien, es válido en su vida, ¿no? Su decisión. Pero aquí es algo difícil de asimilar, pero que poco a poco uno va tratando de acomodar las piezas a como más convenga. Pasaron los días, los llevaba a la escuela, pasaba por ellos y seguían reclamándome, seguían siendo caprichosos, seguían siendo, porque yo sí me comportaba, porque me desesperaban, porque no los veía contentos, porque yo no estaba contento, no estaba a gusto. Tal vez ahorita a la larga digo, lo traté mal o lo llevamos, fuimos dos, lo llevamos mal, pero así lo llevamos, así fuimos poco a poco acostumbrándonos a esta nueva vida. Pero esa noche, que ha sido la peor noche de mi vida, me imaginé muchos escenarios. Me imaginé regresamos. Al cabo de los 2 meses, hicimos un esfuerzo los dos, a serles sincero, fuimos los dos, y regresé a la casa. No se imaginan la alegría de mis hijos cuando les dijimos. No se imaginan la alegría de mis hijos. Pero no éramos felices. Eso era una bomba de tiempo. No nos quedamos con las ganas, pero ya no daba para más. Y viene lo difícil otra vez, el volverles a decir. Y ahí con un poco de madurez o más, o no sé si más madurez o un poquito porque antes tal vez no teníamos. Hablamos con ellos y les mencionamos que hicimos el esfuerzo, pero que papá y mamá no se llevan bien. Y bueno, evidente, muy evidente. Y fue que emprendimos el camino legal, que fue un proceso bastante complicado, no voy a entrar en detalles, pero es un proceso desgastante, que los abogados hacen su trabajo, pero algunos pues no te lo facilitan. Entiendo, defienden a su cliente, pero es complicado. Pero lo difícil de aquí y a lo que voy, y tú que estás separado, tú que estás viviendo por esto o que lo viviste y estás recordando, lo más complicado para mí esa noche fue hacia dónde voy a ir,
a dónde me voy a enfocar, qué es lo que tengo que hacer, porque si me enfoco mucho en el trabajo, el poco tiempo que estoy con ellos no los voy a disfrutar o no los voy a ver, pero es que también si estoy mucho con ellos voy a tener el trabajo. Es, es, es difícil. La escuela. No voy a decir qué escuela. Los que me conocen saben dónde estudiaron mis hijos. Pero estamos hablando que eso fue en el 2011, más o menos. 2010. Sentí mucho rechazo de algunos papás, algunas mamás. ¿Por qué? No lo sé. Pero rechazos me dejaban de hablar o no sé, o sea, totalmente absurdo. Desconozco el motivo, pero sí sentí como si fuera algo nuevo el estar separado, o no sé. Pero la rabia de decir, ¿por qué madres? O sea, estoy viendo el partido de mi hijo, te vengo a saludar en buena onda o escucho comentarios y las amistades opinan, las amistades y la misma familia se mete y dice y juzga, pero también porque uno le da la oportunidad que juzgue. Y, y era una frustración para mí porque era que aposté todo mi bienestar, todo mi proyecto de vida a algo y de pronto se cae. Vi peleas de mis papás, discusiones de mis papás, problemas muy fuertes de mis papás. Y mis papás estuvieron juntos toda su vida. Y yo me sentía frustrado porque mi papá siempre me dijo, en paz descanse mi padre, Jorge, dale lo mejor a tus hijos, dale lo que no te puedes dar, dáselos tú. Y yo le decía, papá, pero si lo único que le tenía que dar a mis hijos era una familia y no se la di, ¿qué más le voy a dar a mis hijos? Mi papá me abrazó y me dijo, Jorge, sé el mejor padre del mundo. Intenta ser el mejor padre del mundo. Sé un papá presente, sé un papá que los escucha, que los oye, que esté con ellos, que tu vida no es que se pasa un segundo término, pero ahorita enfócate en tus hijos. Yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, vamos a salir adelante, pero se trata de ser el mejor papá del mundo. Pero no tenía tiempo, señores, no tenía tiempo. ¿Cómo voy a ser el mejor papá del mundo si puta madre no los veía? Los veía muy poco, los veía por ratitos. ¿Cómo puedo ser el mejor papá del mundo si no los veo? O los veo muy poco. Tenía muchos años que no recordaba todo esto. Pero ese para mí fue el peor día de mi vida. Hay ciertos días que se borran, hay ciertos días que te quedan en la memoria por mi pendejez y por mi ego. Me perdí piñatas porque les hacían unas piñatas y por detalles yo optaba mejor por no ir o iba un ratito. Maldito ego, o sea, lo único que querían mis hijos es ver a su mamá y a su papá, nada más. Ese es el pinche estrés que yo tenía, el que ellos querían ver a su mamá y a su papá y yo no se los podría dar, estar con su mamá y su papá. Sí, la foto de las piñatas, sí. Con justa razón, mi hijo pequeño me dice, papá, yo no me acuerdo de ustedes juntos. Pero no sabía cómo relacionarme con ellos porque mi papá siempre lo tenía a un lado, o sea, mi mamá igual, yo dormía con ellos en la misma casa. No sabía cómo era estar en una casa y después en otra, no sabía cómo pasar un fin de año. El primer fin de año fue de la chingada, o sea, porque
no los vi. Me tocaron en Navidad y bueno, al fin y al cabo sí, Santa Claus, pero el primer fin de año es horrible, es horrible. Yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, yo quiero nada más estar con ellos, o sea, pero no puedo. Sé que voy a ser criticado, sé que me van a decir, ah, pinche niñita, o ay, ¿por qué lloras? O como algunos comentarios que recibió George, que le mando un fuerte abrazo, que él no lloró, pero bueno, algunos comentarios de por qué no tienes que hablar, no tienes que ser la víctima, tienes que salir adelante y no decir nada. Muy respetable. Pero este podcast fue para eso, para abrirnos, para expresar lo que sentimos. Hay muchos mails que se los agradezco de antemano, ya para irnos a la recta final. Les agradezco muchos mails de muchas mamás que quieren contar sus historias. Voy a tener algunas entrevistas con ellas para que hablemos acerca de lo que quieren expresar. Y yo les agradezco infinitamente que quieran hablar, que quieran contar su versión, porque esa es la versión. ¿Y por qué no? El día de mañana, tal vez la versión de la mamá de mis hijos pueda estar aquí, no lo sé. No lo sé, no le he dicho nada, entonces no sé. Pero sería bueno, sería interesante. Pero gracias, de verdad, gracias por la respuesta. No me esperaba esta respuesta tan rápida. Esta es la comunidad que está creciendo, esta es una comunidad que es para ustedes y que hay muchísimos. Y suscríbanse, denle manita arriba, escuchen en Spotify si es que van trabajando, manejando y demás, o véanlo en YouTube, compártanlo, 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 compártanlo. Y si tú tienes una historia y tú quieres hablar, de verdad, adelante, adelante. Yo te abro este espacio, está apareciendo el mail aquí abajito. Mándame tu caso, mándame tu teléfono, me contacto contigo, papá o en este caso mamá también y platicamos, conversamos y contactamos una entrevista y si no eres de aquí, de Veracruz o de México, lo hacemos vía Zoom. La idea es que conozcamos las historias de todos los papás y esto fue pues el peor día de mi vida, capítulo 3, papás separados. Muchas gracias y... Ah, chingado, ya lloré. Adiós.